Lo más lastimerse, reciente del tocadas, caso de Eric. y cada herida tiene que ir rotulada. Fractura, herida que causó la muerte, cosa que nada de esto tiene fiscalía, o sea, no tienen un trabajo profesional. Y es ahí donde el caso ya se les cayó. Tenían que ellos rotular cada herida. Fueron 46 heridas. Cada herida tiene un nombre. Ejemplo, fracturó el cráneo y tiene que haber el croquis, o sea, tiene que dibujar en un documento todas las heridas, qué heridas causó la muerte. Ahora dice este señor de criminología que identifican el tipo de herida, a dónde fueron las heridas, y dicen, no solo un experto, sino que también coincide con nosotros, muchos expertos, de que el crimen fue pasional por el tipo de heridas, el lugar donde fueron las heridas. Ellos deducen que el crimen fue pasional. Dice el libro de criminología forense que donde estén las heridas en determinado lugar, podemos nosotros tener indicios que motivó a cometer el hecho. Porque hay diferentes tipos de delitos. Por robarte es otro tipo de herida. Pero en este caso específico, le dieron heridas en el rostro, heridas en lugares como partes íntimas. Entonces las heridas fueron en el rostro como que le dieron con odio. Le dieron parte de sus pechos y en su vagina y atrás pues en sus caderas. Esas son las heridas que podemos determinar según las fotografías que apenas nos han mandado. No hay una fotografía exacta, pero ellos deducen que el crimen fue un crimen pasional. No es un crimen de odio, es un crimen de celos, es un crimen como que había enojo, celos. Eso es lo que deducen varios expertos y es lo que deduce el libro, que ahí entonces tuvieron que determinar las posibles causas de la muerte. Nadie muere así por así, o nadie va a quitarle la vida a alguien solo porque se la quiere quitar. Tiene que haber un móvil, tiene que haber un motivo por el cual se cometió un hecho. Estos expertos dicen y descartan que Derek Rosa haya cometido el hecho. Primero, porque es imposible que una mujer que le dobla su peso no se haya defendido contra un niño. Tendría que ser alguien más fuerte, más grande, y no solo una persona, porque también Irina era una mujer fuerte, era una mujer, como dijera yo, con un peso grande, no, tampoco era una anciana, era una joven que se podía defender, tenía fuerza en sus muñecas, tenía fuerzas, hacía ejercicios. No era una mujer pues que estaba en cama, era una mujer fuerte. Es imposible y ellos descartan que lo haya hecho. Pero obviando todo eso, tenemos que dejarnos ir por la lógica y por la experiencia forense. Se necesita determinar con qué fuerza le dieron, con qué odio le dieron. Esto fue un crimen, dice, pasional. Es un crimen pasional por el lugar donde le dieron las heridas, que fue en el rostro, fue en el pecho, fue en parte de sus partes íntimas, en las caderas y aún en las piernas. Eso nos da indicio de que alguien con un motivo tenía la intención, por despecho, por odio o sencillamente porque ya no la quería, cometer el hecho. O sea, cometió el hecho porque eso sucedió. Entonces, por fin se va a acabar este sufrimiento, por fin la familia va a tener una justicia digna y por fin
este caso se va a resolver de una vez por todas, se va a resolver el caso, porque todos los expertos, y mire, expertos de años con estudios forenses, incluso no hay una técnica, no hay profesionalismo por parte de fiscalía ni por parte de la policía en este caso. No se levantó el expediente forense, sino que cuando, mire cómo están las cosas, este tecnicismo se le vino abajo a fiscalía, nada profesional. Y no estoy atacando directamente quién fue o no quién fue, sino que solo la mala técnica, lo poco profesional y la falta de seriedad de fiscalía. Se tuvo que levantar un croquis con un profesional, un perito profesional en medicina forense para poder dar un diagnóstico o para poder evaluarla o para poder emitir en la autopsia los resultados, qué hora murió, cuántas fueron las estocadas, rotulada. Y tienen que medir el tiempo de cada herida. Mire cómo están las cosas. Se basaron solamente We're Dude Perfect, and we've teamed up with Smoothie King to make the perfect smoothie. Eat me. Oh, I love that. 1, 2, 3. Se basaron solamente las 4 audiencias o las audiencias que han pasado. La fiscalía se ha dirigido directamente al detective. O sea, se están basando en la investigación del detective, que el detective no es ningún perito forense, ni tiene la capacidad para dar esos tipos de declaraciones, y se han basado, mire cómo levantaron esto. Se basaron solo con lo que levantó el investigador. Con eso se han ido, solo copiaron y pegaron lo que el detective vio, solo con eso. No hay nada profesional, al menos todavía no, la fiscalía no ha presentado nada profesional, una autopsia, un croquis, un levantamiento de la escena del crimen, una gota de sangre. Mire qué importante eso. Tuve que estudiar medicina forense, criminología forense, se llama el libro que estoy estudiando. El mejor libro que estoy estudiando, que lo escribió alguien muy experto en delitos, desde allí se les acabó el juicio. Se están basando en la experiencia, en el conocimiento de un detective. Mire cómo son las cosas, qué incompetencia de fiscalía. No sé si esta fiscal es nueva, no sé cuántos años tiene de experiencia, pero lo que yo llevo de conocer leyes, que son casi 20 años, hasta ahora me topé con una incompetencia de fiscalía. No tienen prueba, ahora no tienen escena del crimen. ¿A dónde van a ir a reconstruir todo si todo el área está contaminada? Es imposible llevar a juicio, es imposible seguir un proceso cuando no hay tecnicismo, no hay objetividad, no hay experiencia en el caso. Wow. Es imposible desarrollar un juicio cuando no hay un diagnóstico científico, con pruebas, con experiencia. Para poder incorporar un perito forense, necesita tener experiencia en estos tipos de delitos y hacerlo como el procedimiento lo dice, para poder incorporar esa prueba.
desde ahí se les acabó